bien, muy buenas tardes. Agradecida yo por la oportunidad siempre. Saludos a ti, a todo el equipo y a todo tu auditorio. Al contrario, le agradezco mucho. Oiga, la ausencia del PRI hoy en el Congreso, en el inicio de comparecencias, empezando por el gobernador, no es desperdiciar una oportunidad de decirle a la cara al primer mandatario, pues su opinión, sus consideraciones, reclamar o especificar las omisiones del gobierno, los hierros del gobierno como partido de oposición que son, y pues en un año que está por terminar, que es víspera de un año electoral, no desperdiciar la oportunidad con este criterio de no vamos porque no creemos en lo que nos va a decir. Fíjate que yo creo que coincidiendo ahí con la fracción parlamentaria, ponderamos muchos escenarios. Ese, el que tú comentas, fue uno. La realidad es que platicamos entre todos los diputados sobre la posibilidad de aprovechar ese escenario para manifestar el sentir que nosotros hemos podido ir recabando al andar en cada uno de nuestros municipios, distritos, y bueno, en donde hemos podido tener la oportunidad de caminar. Sin embargo, también hay algo que coincidimos que se tiene que cuidar, y es la congruencia. Ellos cometieron un acto ilegal, y lo que estamos defendiendo o el posicionamiento que hoy muy temprano dio el coordinador de la fracción obedece a dos temas importantes: la inconstitucionalidad del acto, que además fue una reforma de ley que ellos mismos promovieron y cacarearon tanto, sobre la obligatoriedad del mandatario a informar en la tribuna del pueblo en una condición que ellos mismos establecieron, en un solo acto, de manera indivisible, y atropellaron y violentaron todos los procedimientos internos del Congreso. Entonces, pues no quisimos ni legitimar un acto ilegal, y también tratamos de mantener la dignidad de la autonomía, de la soberanía del Congreso, que finalmente es la voz del pueblo. Entonces, bueno, de todas formas, el formato que establece el propio Congreso, ¿no?, que ha mostrado pues ser una oficialidad de parte del Ejecutivo, es un formato que beneficia al mandatario, ¿no? Entonces, el debate está en las calles, Juan. El debate está en las calles, el debate está en la demanda, en la pobreza, en el desempleo, en las inundaciones, en la falta de censos transparentes. Ahí está el debate. Nosotros hoy hicimos una petición vía... porque parece ser que de todos nos enteramos a través de los medios de comunicación. Nos enteramos antes de que se pudiera generar un acuerdo al interior de los poderes, ¿no?, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que el gobernador no iba a dar su informe el día que la ley mandataba. Entonces, si ellos no respetan ni las leyes que ellos promueven, es un mensaje terrible a la ciudadanía. ¿Cómo le puedes exigir al ciudadano respetarlo? Claro, eso por una parte. Por otra parte, quería preguntarle a la diputada Katia Ornelas, que está inmersa en esto de la revisión de las obras o de la dispersión de recursos, más bien, porque obras no ha habido en los municipios. ¿Cómo van con esta revisión? ¿Qué tipo de observaciones han encontrado que puedan considerarse graves? Me decía el otro día, Katia, que en Nacajuca pues han encontrado graves problemas de posible corrupción, o de evidente corrupción, y la alcaldesa pues ya pidió licencia y ya se fue. Sí, mira, hemos tratado de hacer un trabajo, porque además las condiciones son altamente complicadas entre la pandemia e informes que nosotros comentamos en su momento, sentimos sesgados en torno al contraste de los informes anteriores, ¿no?, que fueron muy detallados, que hablaban sobre el impacto a la hacienda. Subsanó el órgano de fiscalización denuncias o revisiones u observaciones, más bien, con documentos pues recibles, no como cartas compromiso. Hemos notado una constante, la adjudicación directa millonaria, ¿no?, que ha sido como la constante de esta administración, la famosa ley compadre. Hemos notado malos manejos administrativos que tienen un impacto en el erario público local.
como bien comentas, pues son muy pocas las obras y en algunos municipios las pocas obras pues no están bien planeadas. Y bueno, una serie de análisis que a partir del resultado de la revisión documental y de la revisión física tenemos que ir precisando para poder presentar de parte de la comisión y de la presidencia un análisis lo más objetivo, pero que además vaya en consonancia de la realidad social. Todavía encontramos obras, porque es 2019, lo que estamos calificando. Correcto. Hemos encontrado obras que además son muy cuestionadas por parte de la ciudadanía, los casos de Jalpa, de Nacajuca, de Centro, los compromisos que se adquirieron y no se han cumplido. Varios municipios con manejos administrativos muy cuestionables y que en su momento estaremos detallando y precisando en el debate de la dictaminación de las cuentas. Claro, eso tendría que ir al OSFE, ¿no? ¿Confían ustedes en el OSFE de que en un momento dado no les jueguen rudo pues sobre todo al PRI, ¿no? Y a los partidos que hoy son oposición y que no tienen la mayoría en la Cámara? Mira, el OSFE tiene una función específica, que es la de los procedimientos administrativos y de revisión, y ellos tienen una responsabilidad muy clara, que es la técnica. Nosotros tenemos una responsabilidad social. La responsabilidad social obedece a los resultados, en el caso de la inspectora tercera de los municipios de Centro y La Chontalpa, que en compañía del informe técnico tenemos que ir construyendo criterios. Los criterios los estableció la mayoría, ¿no? La fracción mayoritaria, que tienen absolutamente todo y que fueron absolutamente contradictorios en las últimas dos cuentas, ¿no? En la última calificación de las dos cuentas. En la pasada, que es la reciente, la del 2018, habían argumentado que se iban con el criterio del OSFE, pero en algunos municipios sí y en algunos municipios no. En la primera no nos fuimos con el criterio del OSFE, que daba todas por solventadas. El OSFE no reprueba ni aprueba, eso nos corresponde a nosotros, ¿no? Entonces, de ahí es importante aclararle a la ciudadanía que nuestra posición es social y técnica, ¿no? Que tiene que ver con, no significa que al hacer obras, por ponerte un ejemplo, sean obras prioritarias, y te pongo el ejemplo famoso de las albercas en Centro, ¿no? O sea, dices, gastas un dineral en albercas cuando tienes problemas de drenaje, bombas y demás. Esas son de las muchas cosas que hay que analizar al interior de la resolución de las cuentas. Claro, ahora, ¿qué sigue en lo inmediato para cerrar el año? Porque al parecer pues ya se fue, ¿no? 2020. Ya se fue. Pues en la parte legislativa estamos con el tema del presupuesto, el tema de las cuentas públicas y la glosa. Sí. Con eso cerramos. Es un cierre, bueno, el Congreso en su cierre siempre trae una agenda activa y fundamental, ¿no? Porque es como el corte de caja. Claro. El presupuesto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo viene? Pues fíjate que no tengo idea todavía, pero ahí pertenezco a la Comisión de Hacienda y Finanzas. No está alentador, porque nada más ahí por sentido común no podemos darnos cuenta que derivado del presupuesto nacional hay recortes importantes para Tabasco. O sea, presume, por ejemplo, que va a haber del recorte que ya tenía el campo, va a haber un 40% más de recorte. Imagínate, imagínate lo dramático. Sí, terrible. Bueno, decía justamente la diputada Minerva Santos, que es de su fracción parlamentaria, que era increíble que no se hubiera convocado al titular de SEDAFOP a la comparecencia por la glosa. Tampoco al de Economía, ¿no? Entonces dices, oye, ¿cuál es el criterio? Pues, o sea, lo que nosotros no queremos bajo ningún esquema permitir, Juan, es que se siga dando a tole con el dedo a la ciudadanía, pues, o sea, los informes a modo, el tema, cuando hablamos de doble moral, hablamos de que la moral es para unos y no para todos, ¿no? O sea, aquí es informarle a la ciudadanía que a ellos les serviría muy bien puntualizar los logros y los aciertos y los pendientes, ¿no? Porque, por ponerte un ejemplo, en el caso del informe, el gobernador entregó el informe
su informe de labores el día que correspondía llegar, que fue simbólico, que lo entregó por escrito y a nosotros nos lo hicieron llegar 3 días antes, ¿no? ¿Cómo puedes hacer un análisis profesional pormenorizado de un informe si te lo entregaron 3 días antes del informe presencial, ¿no? Entonces, no, es una absoluta burla lo que pretenden hacer. Entonces, bueno, haciendo. Y lo que tanto habían cacareado en Morena, ¿no? Que iba a ser diferente, que iban a ser transparentes, que iban a ser... no, ellos con bombo y platillo celebraron, dijeron, se jactaron que ahora sí estaba obligado el mandatario a dar un informe, cuando en los otros gobiernos de los otros partidos era una posibilidad, aquí era una garantía, pero lo hacen cuando quieren, ¿no? Y entonces, pues es una garantía, pues qué cómodo que es una garantía cuando tienes la mayoría absoluta, es lo mismo del fuero del presidente, ¿no? Sí, Cuando tienes todo, pues de qué sirve que pueda ser juzgado si lo tienes todo, y está claro que los poderes hoy más que nunca sufren de carencia de autonomía, ¿no? Que obedecen a los intereses famosos presidencialistas. Sí, claro, consecuencia del 6 de 6, ¿no? Pues sí, lo tienen absolutamente todo, así es muy cómodo operar, ¿no? Así es muy cómodo operar. Y al final el que se garantice que llegue, en el caso de Tabasco, que llegue el gobernador a dar el informe bajo los lineamientos que ellos mismos establecieron, y que violenten la ley sin agotar el procedimiento. Nosotros no estábamos negados a que esto ocurriera, simplemente a lo que no estamos a favor es a cómo procesaron el tema, ¿no? Tenía que votarse por el Pleno en un ejercicio en donde se incluyan a las minorías que para ellos no significan nada, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, también está el tema, otro tema que han sido también, han actuado de forma unilateral, como es con el tema del apoyo a los damnificados, que ha resultado un verdadero problema, y con el aterrizaje de los programas sociales direccionados, ¿no? Exacto. Mira, digamos, este gobierno se ha caracterizado por ser opaco, por no transparentar, por no rendir cuentas, por no socializar las reglas de operación. En el caso, yo no sé si recordarás que el gobernador a principios de su mandato dijo que están revisando el programa hídrico para evitar las inundaciones en un futuro, que habían sido inundaciones criminales, ¿no? Pues yo no sé si ahorita las inundaciones sean o sea, si en ese mismo contexto pues sean terrorismo gubernamental, ¿no? Nos inundamos 3 veces en menos de un mes. Sí, 3 veces, sí. La vida los está confrontando a su discurso cuando eran oposición. La vida los está confrontando hoy siendo gobierno para asumir las responsabilidades, y hemos visto una terrible desorganización entre el gobierno federal, estatal y los municipales. No tienen pretexto para no actuar en conjunto, lo tienen todo, como bien lo dices, a producto de una confianza absoluta que la ciudadanía mostró en las urnas, y que pues desde luego los resultados no son lo que esperaba en el caso por lo menos de Tabasco, lo que Tabasco esperaba de ellos. Claro, de hecho ahora también se habla hoy el presidente hablaba en la mañanera de que se les va a revertir el tema de la alianza opositora al PRI y a los otros partidos que están tratando de lograr acuerdos. Mira, está más preocupado en la alianza opositora que en gobernar. A mí me parece que hay tantos problemas en este país que ojalá podamos escuchar en las mañaneras las soluciones de los problemas de fondo de este país, del desarrollo, del crecimiento, del desempleo, de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres, de la violencia intrafamiliar, del rezago educativo en pandemia. De todo eso es lo que nos gustaría escuchar, creo, a los ciudadanos por encima de los partidos políticos, y lamentablemente las cortinas de humo que a él le gustaba mucho comentar cuando fue candidato. Él, pues es el presidente de la República, en él recae
la responsabilidad de este país, y lo que me parece que las familias quieren escuchar es las soluciones viables que le den certidumbre al destino de este país. Claro que sí. Oiga, pues, diputada, le agradezco mucho por hoy. Gracias, Juan. Te mando un abrazo. Buen provecho. Gracias, igualmente. Cuídate mucho.